Vamos a dar continuidad a este tema que me parece más que importante por algunos números que personalmente me estoy enterando ahora de lo que puede llegar a significar a nivel país. Estamos hablando de montos importantísimos siempre y cuando se cumpla con el objetivo principal que es la apertura de mercado. Es una realidad y es como dice Carlos Pedretti, quien está aquí con nosotros. Tenemos que dar vuelta de página, tenemos que accionar directamente y tenemos que promover indudablemente nuestra fortaleza, que tenemos buena calidad pero no nos conocen o al menos no nos permiten ingresar a los diferentes mercados. El Instituto Paraguayo de la Carne es una necesidad, pero hay que pasar. Me quedo con esa frase final porque me parece que es lo que grafica y resume prácticamente todo. Don Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Saludos para ti y tu estimada audiencia. Efectivamente, es lo que necesita Paraguay, que hoy en día es conocida ya por la producción de una carne de excelente calidad, que lastimosamente no accede a los mercados. O sea, nos diferenciamos y comparando con Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, nosotros estamos en la peor posición. Y no estamos en la peor posición por producir algo de mala calidad. Eso es lo más triste. Estamos en la peor posición porque no accedemos a los mercados que accede el número uno de la posición, en este caso Uruguay. Claro, pues, y quiero interrumpir ahí y me parece importante marcar esta diferencia porque la pregunta que le iba a hacer automáticamente es, ¿lo que ofrece Uruguay es muy diferente o es tan superior a lo que ofrece Paraguay? No, es el mismo tipo de carne. Nosotros producimos una excelente calidad a pasto, suplementada también y utilizando para eso los granos que también los producimos. O sea, imagínate que a Uruguay se exporta la burlanda, se exporta el maíz y ellos venden a $1000 más cara su tonelada de carne. Entonces, si Paraguay vendiese a esos precios de Uruguay, estaría ingresando al año cerca de $300 millones adicionales y en 5 años Paraguay podría tener los $1500 millones que hoy el gobierno está anunciando que va a hacer un gran lanzamiento de bonos, etcétera, etcétera. Esto es la misma cosa que hacer plata del aire, o sea, es hacer plata donde no hay plata. Y esa capacidad la tenemos en Paraguay. Paraguay, que se ha destacado a nivel historia por haber peleado sus 2 guerras contra la Triple Alianza, contra Bolivia, contra los vecinos, y hemos sorteado dificultades, o sea, la bravía del hombre y la mujer paraguaya son incuestionables, y es una pena que nosotros hoy estemos tan parcos en esto, tan dejados, y no prestando atención a algo de que el propio gremio, que es la Asociación Rural, debería estar instando semanalmente al gobierno a la apertura de mercado. Yo me quiero referir nada más a un cuadro, comparando Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Por qué Uruguay vende más cara? Es la pregunta que me hiciste. Sí. Y vende el mismo tipo de carne, pero vende también credibilidad. Vende ese aspecto que el consumidor global solicita, que es tener la seguridad de lo que se le está enviando, es lo que se le está enviando. Para eso, por supuesto que Paraguay tiene que tener trazabilidad total de todo el ganado, tiene que tener un sistema de tipificación y clasificación de carcasas. Con eso estaríamos entrando también a China, que es la gran ventaja de Uruguay, donde Uruguay vende carne con y sin hueso, menudencia vende a China, Paraguay no hace por el acuerdo con Taiwán. A Estados Unidos, Uruguay vende 20.000 toneladas, Paraguay no vende absolutamente nada. A la Unión Europea, Uruguay tiene una cuota Hilton de 6.300 toneladas, Paraguay tiene apenas 1.000 y debería de pelear por obtener mucho más. Uruguay tiene la cuota 481 con Europa, que es una cuota que le libera de aranceles, Paraguay no tiene, y no porque la Unión Europea le haya negado a Paraguay, es porque simplemente Paraguay no la solicitó. O sea, estamos dejando de lado opciones que tenemos. Y por supuesto que Uruguay entra a Japón y entra a Corea y Paraguay no entra a esos países. Eso hace que la tonelada de carne uruguaya se venda más cara que la paraguaya y nosotros sigamos esperando. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿O estos números no son evidentes? ¿O qué le pasa o qué le falta al ganadero para despertarse y exigir a su gremio un reclamo tan genuino que es vender
al precio justo que nos corresponde una mercadería que estamos nosotros hoy vendiendo, es vendiendo diamante a precio de circonia. Carlos, ¿puedo ser atrevido y mostrar Sí, este por supuesto. gráfico? Le vamos a mostrar solamente, esta hoja no me gustaría porque es lo que estaba exponiendo. Le voy a mostrar acá, me dice Arsenio, nuestro director de cámara, amor, si se puede ver bien. Ahí está, se ve bien. Es lo que estaba explicando Carlos, ¿no? Le tenemos a Uruguay, Argentina y Brasil en ese orden. Así mismo. 1, 2, 3. Y nosotros 4 somos Paraguay, el cuarto. lastimosamente. Y marcó los mercados que son súper relevantes por el precio, por la cantidad seguramente. Y está China y marcan un cuadro de lo que sí tiene habilitado Uruguay y lo que no tiene Paraguay. Me parece genial porque grafica y muestra lo que estaba explicando Carlos Pedretti con números reales. Son estadísticas actuales, son lo Sí. que está pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto, con tener estos accesos a estos mercados, ya hablamos entonces de esta cifra, de este diferencial que va a ser tremendo para nuestra economía. Estamos hablando de que Sí. estamos en una desaceleración, ¿no? En la región. Ajá. Y ni hablar de Paraguay, esto va a impulsar. Esto va a impulsar, esto va a hacer que el ganadero paraguayo pueda afrontar con mucha mayor capacidad sus deudas, que las tiene y bastantes. Va a hacer de que este ganadero invierta mucho más en productividad. Vamos a producir una mejor carne, porque mejor carne significa más inversión. Y más inversión viene de vender a mejor precio, así de sencillo es. El vendedor de ternero estaría vendiendo a 15.000 guaraníes el kilo vivo, o sea, prácticamente 2,5 millones el ternero. El ganadero que inverna va a estar vendiendo a 5 millones ese ternero que compró del criador. Y en fin, ese frigorífico también vería redundando también su rentabilidad, mejorando su rentabilidad, vendiendo a mejor precio y por supuesto que vendiendo un montón de otros cortes y otros productos como las menudencias a esos mercados, logrando una mejor integración de la red, como se llama. Entonces va a ser un círculo positivo, vamos a poder invertir mucho más, vamos a poder generar más y ni qué decir el gobierno que va a ganar mucho más también a partir de los impuestos adicionales que estaría cobrando de lograrse esta apertura de mercado. Por eso creo que hoy tenemos que dejar el tema del Instituto de la Carne a un lado todavía. Me parece que lo importante es acá no desviar el foco, que es la apertura de los mercados. El instituto puede venir más tarde y por supuesto que sería más que bienvenido teniendo un direccionamiento de todo lo que tiene que hacer, pero hoy no debemos de perder el foco que acá hablamos de apertura de mercado y eso es lo que tenemos que fijarnos. ¿Quién tiene que hacer esto? El gobierno es el que abre los mercados, el gobierno a través de su Cancillería. Claro, hablamos Cancillería, hablamos Embajada, pero Cancillería es el mayor principal. Claro. Porque hace mucho tiempo, Carlos, y también desde el canal estamos haciendo un seguimiento. Lo de Estados Unidos es como que quedó en stand-by. Estábamos en apertura, próxima apertura, y esto se sigue dilatando. Estamos ya en junio del 2019 y todavía no puede entrar carne paraguaya allí. Y todavía no va a entrar. Entonces, acá falta un seguimiento, falta gestión, falta que se informe semanalmente. Estos son los resultados de las tratativas con Estados Unidos, con China, con algún otro mercado, con Japón, con Corea, etcétera. Pero tiene que haber seguimiento, tiene que haber gestión. O si no, esto va a ser más de lo mismo, gente hablando, diciendo, en minutos vamos a abrir Estados Unidos y no pasa nada. Y vamos a llegar a diciembre y no va a pasar nada. ¿Por qué en la Unión Europea no se solicitó el 481, Carlos? Por desidia, por desidia directamente del gobierno. ¿Pero se puede pedir? Lógico se puede pedir, se debería de pedir, a pesar de una cuota que está a punto de extinguirse, pero por ahí nos llega a tocar un poquitito, que finalmente es una liberación de aranceles, y ¿por qué no? Hay que hacer los trámites, hay que hacer la gestión, porque es la única forma de ganar experiencia y de ganar cancha, como se dice normalmente. Entonces, no hay peor cosa que un trabajo no diseñado, no planificado y no ejecutado. Entonces, hoy tenemos esas condiciones. ¿Qué nos falta? Nada. Tenemos trazabilidad para entrar a Europa. Por lo tanto, una cuestión de unir puntos con la Cancillería, con el SENACSA y llevar adelante. Carlos, ¿y el sector privado no puede acompañar in situ, acompañar como parte de la delegación, no puede facilitar estas conexiones a Cancillería, en este caso directamente, ¿verdad? Que seguramente es el primer
embajador por parte del gobierno nacional en hacer estos contactos que me parece que urgen. Claro que el sector privado es el que debería de estar motivando, por eso que yo justamente ayer en la reunión de prensa que tuvimos ahí en la rural, Sí. dije, ¿por qué esto nos está, le dije al presidente, por qué nos está reclamando semanalmente esto, esta apertura a China, esta apertura a los mercados? Entonces, creo que nosotros estamos hoy en día un poco dormidos y estamos echándole la culpa al Instituto de la Carne, que no existe todavía, cuando realmente lo que tenemos que hacer es focalizarnos en gestionar la apertura a los mercados. Y dejamos el instituto de lado, pero no hay que olvidar que la apertura a los mercados es lo más importante hoy. Lo de la creación del Instituto de la Carne va a beneficiar, pero esto puede llevarse en paralelo o finalmente concretarse una vez que se comiencen a gestionar estas aperturas, ¿no? O sea que no es que primero se tiene que hacer uno y lo otro. O sea, lo primero es la apertura indudablemente en el orden Sí. de importancia, pero también se puede ir trabajando a la par también lo de el instituto, me parece. Por supuesto que hay que continuar los trabajos, las tratativas de formar el instituto, porque si todas las principales, si todos los principales países exportadores de carne del mundo cuentan con un instituto que está financiado por los productores, en la mayoría de los casos, y yo creo que el Instituto Paraguayo de la Carne debería ser financiado ya directamente por los productores. Entonces la industria queda un poquitito de lado y me arriesgaría a decir que el modelo ideal de instituto para Paraguay es el modelo australiano, del Meat and Livestock Australia. Eso pueden bajar cualquiera de los televidentes, puede bajar de internet. ¿Cómo entrar funciona, en Google. Carlos? Meat and Livestock Australia funciona con una tarifa que cobra el Instituto Australiano de la Carne, que se llama MLA. Cobra $5 cada vez que se vende el animal. O sea, juntan 190 millones de dólares, más parte de los fondos lo recibe el gobierno solamente en aquellos rubros destinados a la extensión pecuaria y a la investigación. Entonces, si el instituto coloca 45 millones de dólares en investigación, el gobierno aporta otros 45 y juntos hacen 90. Y con la Cámara de Carne de ese país, o sea, los exportadores de carne, ellos tienen algunos programas de promoción, por ejemplo, donde colaboran con el marketing, colaboran con la publicidad, etcétera, pero no es fijo. Entonces, recibe dinero, ese instituto recibe dinero del gobierno para la extensión pecuaria y para la investigación, recibe dinero de los exportadores para la parte de promoción y sobre todo fomenta la extensión pecuaria y la apertura de oficinas regionales y maneja el comercio del sudeste asiático. Los australianos son líderes en el sudeste asiático y que es donde va a estar la próxima clase media mundial a partir del 2030. Entonces, si nosotros no nos fijamos en eso, esta gente sí se está fijando y está, por supuesto, tomando el lugar que nosotros nos estamos ocupando. Y ellos han identificado 5 ciudades de 30 del sudeste asiático como las más promisorias, que son Kuala Lumpur, Singapur, también está Ho Chi Minh en Vietnam y otras. Entonces, ellos se fijan en las 30 ciudades más interesantes desde el punto de vista de renta de PIB per cápita por persona en dólares, y a esas ciudades están destinando el mayor flujo de publicidad. Y por supuesto que venden la carne a mejores precios que nosotros los latinoamericanos. Entonces, a Australia hoy en día, gracias a China, le está llegando muy cerquita ya Uruguay, que ha hecho los deberes tan bien como lo ha hecho Australia. Entonces, con eso quiero nada más destacar la calidad de esos dos países, de Australia, de Uruguay, y a qué nosotros tenemos que fijarnos, a qué modelo de país nosotros queremos llegar a ser como productores y exportadores de carne, y no perder más tiempo, simplemente fijarnos en lo importante y no dejar de lado cuestiones, y dejando de lado cuestiones ya secundarias como hoy sería un instituto y no la apertura de mercado. ¿El Viceministerio de Ganadería trabaja muy directamente o no hay buena comunicación con la rural, por ejemplo? No, al Leo contrario, Carlos? trabaja muy bien con la rural, pero el tema es que el Viceministerio de Ganadería nunca tuvo un presupuesto importante, por lo tanto tampoco puede hacer mucho. Entonces,
por esa razón es que justamente en estos países que mencioné tampoco ocurre, llevan adelante todo lo que es extensión pecuaria Sí. e investigación a través de este tipo de institutos. Aprovecho brevemente para tocar otro tema nada más que tiene que ver con el hato ganadero, ¿no? O sea, en comparación a lo que se está haciendo a nivel del país, desde su óptica, desde su conocimiento, y también cómo afectó indudablemente esto que nos pasó con el tema de las inundaciones en zonas específicas, en zonas de producción, don Carlos. Bueno, hacer ganadería profesional es toda una ciencia, eso es lo que hay que entender. Y para eso hay que planificar reservas forrajeras, planificar la genética, planificar la nutrición, la sanidad, etc. Entonces, ahí se vuelve una ganadería diferente de una ganadería tradicional, que es tener nada más los animales en el campo y cosechar los terneros que vayan saliendo. Entonces, evidentemente que las adversidades climáticas golpean muy profundamente a todos aquellos productores que no tengan una planificación de reservas. Y estas inundaciones, así como sequías en años anteriores también han golpeado, hacen disminuir la capacidad de reacción de estos productores. Y por supuesto que terminamos con una disminución del hato, puesto que cada productor tiene que salir también a vender para pagar sus deudas, entonces recurre a la vaca cuando lo ideal hubiese sido que esa vaca continúe en el campo generando más terneros. Entonces, por supuesto que estas adversidades golpean y por eso es que se necesita, volviendo al instituto, un equipo que planifique, que sugiera, que indique a los productores qué hacer. Para estas adversidades, ¿no? Las Claro, contingencias que hay. nosotros los ganaderos no hemos recibido nunca la visita de ningún técnico del gobierno para que nos diga planta este pasto, usa esta raza, utiliza tal vacuna, etc. Entonces, pienso que esta sí sería una función muy importante de este instituto, que es la capacitación y enseñar al productor a hacer lo correcto para su zona, para cada ecosistema. Entonces, en esos ecosistemas se debería de estar haciendo lo correcto y no lo que uno quiera hacer. Don Carlos, el precio del novillo Uruguay siempre arriba. Llegando casi a $4 ya por kilo. Imagínate que estuve calculando y me dan ganas de tirarme a llorar. Prácticamente $11.000 más recibe el ganadero uruguayo por una carga de 40 novillos que envía a frigorífico. O sea, Tremenda eso diferencia. es, sí, imagínate, para un productor que vende 1.000 cabezas al año, son 1 millón, son aproximadamente que venda 800 cabezas, son 20 cargas. Multiplicarlo por 11.000 son prácticamente casi $2 millones, es muchísimo. Es demasiado dinero que se estaría volcando a la economía nacional, porque también hay que recordar que, a diferencia de otras producciones, el ganadero sí invierte prácticamente todo lo que vende en el país. O sea, damos lugar, damos trabajo a gente que hace limpieza, alambrados, ayuda con los ganados, muchísimas tareas. Es un rubro que genera demasiados empleos y todo eso estaría redundando otra vez en mayor competitividad de nuestro país. Totalmente. Bueno, don Carlos, le agradecemos muchísimo y nos quedamos, y ojalá que esta reflexión sirva. Y de hecho ya se transmitió ayer en la reunión que tuvieron en la rural, también se dieron a conocer y se difundió y se solicitó, usted lo estuvo haciendo de hecho, sí. Para poder pedir ayuda, o sea, porque esa es la palabra, porque tiene que venir la gestión por parte del gobierno. Indudablemente las intenciones están, el sector privado le da todas las herramientas y finalmente el gobierno es el que tiene que tomar cartas en el asunto y abrir estos mercados que se necesita, porque va a generar muchos ingresos para todo el país. Claro, pero hay que recordar que el gobierno tiene muchísimos pedidos. Somos un país que estamos en desarrollo, no lo vamos a negar. Sabemos la innumerable cantidad de solicitudes que tiene el gobierno y cada gobierno recibe más solicitudes porque la situación de recesión nos afecta a todos. Pero lo importante acá es de que nuestro pedido, en vez de estar en la hoja número 5.000, suba acá arriba y esté en la hoja número 1 y que sea realmente una bandera de este gobierno la apertura de estos mercados, porque
es tanto lo que va a generar de positividad en el país, que todavía no, es hasta difícil de calcular, pero si este gobierno reacciona a tiempo, va a generar riqueza, pero notoria riqueza para todo el país. Gracias, Juan Carlos. A ustedes. Muchas gracias.